Saludos a todos. En este video vengo a hablarles de lo que es la electrostática y la ley de Coulomb. La electrostática como tal es el estudio de las cargas en reposo. En este caso vamos a hablar de cargas puntuales y para ello necesitamos conocer algunas propiedades de las fuerzas que interactúan en la naturaleza. Una de las fuerzas, y es la más fuerte, es la fuerza nuclear. La fuerza nuclear fuerte, que está limitada en el núcleo de los átomos, la encontramos presente en el núcleo como tal, haciendo que los protones con los neutrones se encuentren unidos, pese a la poca distancia que se encuentran ellos. La otra fuerza es la fuerza electromagnética o la fuerza eléctrica como tal, que es 100 veces más débil que la fuerza nuclear. Sin embargo, es la fuerza más dominante en sistemas microscópicos como átomos y moléculas. Estas fuerzas las encontramos entre las cargas, sea carga positiva o cargas negativas, la fuerza electromagnética. Hay una tercera fuerza, es la fuerza de interacción débil, que es millones de veces más débil que la fuerza nuclear, y es la interacción responsable de la desintegración de las partículas radiactivas, cuando hablamos de radiación en átomos como tal. Y una cuarta fuerza, que es la fuerza que de pronto con la cual nosotros estamos más relacionados, que es la fuerza gravitacional, que se da entre planetas o entre masas, entre cuerpos. Sin embargo, pese a que es la más relacionada entre nosotros, es la fuerza más débil que existe en la naturaleza. Sin embargo, es la dominante, ya que se encuentra en sistemas macroscópicos, que son sistemas en los cuales nos manejamos nosotros, como el sistema solar, como la fuerza gravitacional entre la Tierra y la Luna. Y en el caso de tener átomos, partículas como tal, cuando el número de electrones de un átomo es igual al número de protones, podemos decir que el átomo está en estado neutro, está eléctricamente neutro. Esto es lo que se da en la naturaleza como tal. Cuando el átomo lo sometemos a algún proceso en que se liberen electrones de él o él gane electrones, entonces se comienza a dar el proceso de que los cuerpos se cargan o que la materia se carga. Ustedes saben que en química se maneja la valencia de electrones, en donde un átomo es capaz de ganar electrones a otro debido a la energía que manejan estos en el último nivel. Entonces los átomos pueden ganar electrones o ceder electrones. Si en el átomo hay un mayor número de protones que de electrones, saben que los electrones orbitan alrededor del núcleo. Entonces, si hay un mayor número de protones, decimos que el átomo tiene una carga positiva. Esto se debe a que el átomo de alguna manera ha cedido o ha perdido electrones debido a algún proceso de carga. Entonces, cuando tenemos un cuerpo cargado positivamente, un átomo cargado positivamente, es porque éste ha cedido o perdido electrones. Estos electrones han pasado a otro material, porque en la naturaleza la carga no se destruye, la carga siempre se conserva, se transfiere de un átomo a otro átomo o de un cuerpo a otro cuerpo. Si es el caso contrario, en que el número de protones sea el que sea menor al número de electrones que están alrededor del núcleo, entonces decimos que ese átomo está eléctricamente cargado negativamente. En química se habla de un ion negativo, en el caso anterior se habla de un ion positivo. Entonces, cuando un cuerpo está cargado eléctricamente negativo, es porque éste tiene un exceso de electrones con respecto a los protones. Es decir, él de alguna manera ha ganado electrones. Miren que en todos los casos estamos hablando, en ambos casos estoy hablando de ganar o perder electrones, nunca de ganar o perder protones. Entonces, átomo cargado eléctricamente negativo es porque gana o tiene un exceso de electrones porque ha ganado o recibido electrones de otro átomo. La electrización en la naturaleza se da de tres formas. ¿Cómo se cargan los cuerpos? ¿Cuáles son los tres tipos de forma de electrizar un cuerpo? Entonces existen tres formas
y son las que les quiero compartir en este video. Está el proceso de electrización por frotación. En este caso, cuando se tienen dos cuerpos eléctricamente neutros y uno se frota con el otro, por ejemplo un paño de seda con una varilla de vidrio o de plástico, al frotarla con el paño o con la piel o con el cabello, uno de los dos cede electrones al otro, de tal manera que hay un proceso de transferencia de carga por frotación. Entonces, en el caso de que estén neutros y ambos se cargan, uno con carga positiva y el otro se va a cargar con carga negativa, es decir, uno cede electrones. ¿Cómo sabemos cuál cede electrones o cuál gana electrones? Pues debido a la configuración electrónica. Entre menos electrones tenga un material o un átomo en su último nivel, es quien más está propenso a ceder electrones, debido a que la energía de amarre de estos en el núcleo es menor. Entonces, si queremos saber o sospechar cuál material es el que va a ceder electrones, debemos mirar la configuración en la tabla periódica. Entonces, este es el proceso por frotamiento o por fricción, también lo llaman por fricción, cuando un cuerpo se frota con el otro y el uno le cede electrones al otro. Vamos con el siguiente proceso, que es el proceso de electrización por contacto. En el proceso de electrización por contacto debemos tener previamente un cuerpo cargado, o ya por algún proceso, puede ser por frotamiento, y una barra cargada en proceso en estado neutro. Entonces, cuando tocamos un cuerpo cargado, sea positivo, sea negativo, a un cuerpo en estado neutro, entonces hay un proceso de carga por contacto, porque estamos tocando un cuerpo. Entonces, si tocamos un cuerpo que está cargado positivamente a uno en estado neutro, entonces va a haber una transferencia de electrones del neutro hacia el positivo. Entonces, va a ocurrir que el neutro va a ceder electrones, quedando con un exceso de cargas positivas, es decir, más protones, quedando cargado positivamente la barra neutra. La barra neutra queda cargada positivamente, y la barra que estaba cargada positivamente, como recibió electrones, queda cargada. Es posible que aún siga cargada positivamente, porque de pronto los electrones que recibió no exceden el número de protones. Entonces, en el proceso de electrización por contacto se da eso. Cuando se toca un cuerpo cargado a uno no cargado, y hay una transferencia de electrones del neutro hacia el cuerpo cargado, en este caso si es positivo. En el caso que sea negativo, el cuerpo que estamos acercando al cuerpo neutro, entonces es este quien le va a ceder electrones al cuerpo neutro o a la barra neutra. El tercer proceso es el proceso por inducción. En el proceso por inducción no hay contacto entre los cuerpos. Es importante entender que no hay contacto como tal. Se acerca una barra cargada a una barra neutra y se induce una carga en la barra neutra. Al acercar una barra cargada a un cuerpo neutro, se va a lograr una polarización de carga en el cuerpo neutro, es decir, las cargas se van a ir a los extremos del cuerpo. Para lograr que por inducción este cuerpo neutro se cargue, debemos hacer un polo a tierra, sea tocando con el dedo y tocando el piso con los pies descalzos, y hacer que la carga negativa se baje por el cable o por nuestro cuerpo hacia la tierra. Podemos hacerlo a través de un cable. Entonces podemos inducir una carga en el cuerpo neutro sin necesidad de colocar en contacto la barra cargada al cuerpo neutro. Aquí no es necesario, aquí precisamente no hay contacto entre la barra cargada con la barra neutra, pero sí se induce la carga, porque la carga se polariza en los extremos de la barra neutra, y logramos que las cargas eléctricas negativas desciendan a tierra a través de un polo a tierra, sea a través de nosotros que hagamos el polo, que seamos el conductor, o a través de un alambre como tal. Coulomb, la ley de Coulomb como tal, se refiere a la interacción que se da entre cargas. Este físico francés estudió la interacción que se da entre cargas eléctricas y encontró que hay una relación entre las cargas como tal y la fuerza que se origina entre ellas, y
entre la distancia de separación de las cargas. Coulomb estableció que se aplican fuerzas, que cuando se aplican a cargas puntuales pequeñas se encuentran en reposo, se establece esta ley. La ley es exacta cuando el tamaño de las cargas es menor a la distancia que las separa. También cuando existen más de dos cargas y se desea calcular la fuerza neta o fuerza resultante entre ellas, se hace un tratamiento de carácter vectorial. Es importante tener en cuenta esto en la ley de Coulomb. ¿Qué establece la ley de Coulomb como tal? Establece la interacción que se da entre dos cargas. Las cargas las vamos a simbolizar con la letra Q, sea mayúscula, o sea negativa, o sea minúscula. Entonces, si tenemos dos cargas separadas a cierta distancia, entonces la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas y es inversamente proporcional a la separación de las cargas al cuadrado, o sea, a la distancia al cuadrado. Aquí en esta imagen les estoy mostrando la separación con la letra D, pero en otros casos, en otros autores no utilizan la letra D, sino utilizan la letra R. Igual eso es distancia. Entonces la fuerza eléctrica es inversamente proporcional a la distancia que separa las cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más alejadas estén las cargas, menor es la fuerza eléctrica entre las dos. Entre más cerca estén las cargas, mayor es la fuerza eléctrica. Y si aumentamos una de las cargas, el valor de una de las dos o ambas, la fuerza eléctrica también aumenta. Y están relacionadas a través de una constante llamada la constante eléctrica K, la constante de Coulomb, que tiene un valor de 9 por 10 a la 9. Es un valor muy grande, la constante eléctrica como tal. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que si las cargas son de igual signo, se generan fuerzas de repulsión. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo dos cargas positivas y las acerco, se ejercen fuerzas de repulsión, una rechaza a la otra. O si tenemos dos cargas negativas, se ejercen también fuerzas de repulsión como tal. Entonces las fuerzas eléctricas se dibujan de acuerdo con los signos de las cargas. En el caso que tengamos cargas de diferentes signos, entonces se va a generar una fuerza de atracción. Una positiva con una negativa se generan fuerzas eléctricas atractivas como tal. Les hablaba que la constante de Coulomb, la constante eléctrica K, la representamos con 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. La unidad de carga es el Coulomb como tal. Es el estudio de este caso de la ley de Coulomb. Bien, hasta aquí les dejo el video. Espero más adelante hablarles ya de la aplicación de la ley de Coulomb.